no tienen que pagarlo las arcas, tienen que pagar el que lo ha quemado. Eso es lo que hay que cogerlos, porque no los cogen. Yo no sé lo que pasa, pero aquí todo el mundo hace las cosas y resulta que luego libremente se van a la calle. Hace poco más de un año que falleció Michael Jackson, pero su leyenda sigue viva y más estos días en Aragón, como hemos visto antes. Un espectáculo homenaje al rey del pop llega hoy a los escenarios de Zaragoza. Hace 14 años que vivimos una imagen muy parecida en Zaragoza. Parece que fue ayer. El rey del pop ya nos ha dejado hace poquito más de un año y lo tenemos aquí. Voy a intentar a ver si puedo acercarme. Es muy difícil. Un hecho histórico, diría yo. Michael. Buenas tardes. Welcome to Zaragoza. Rescatado aquí del ensayo que nos has pillado aquí en el... Ya siento la interrupción, aquí lo estoy tocando. Para nada. Que lo estoy tocando. Bueno, en realidad Frank Jackson, imitador oficial de Michael. Un privilegio estar aquí en estas fechas, sobre todo después de 14 años que Michael pisó estas tierras y esperamos estar a la altura de lo que el público de Zaragoza merece. Pero esto es increíble porque estamos viendo realmente que es, o sea, y no es para alguien que le gusta Michael Jackson, no. Esto es historia de la música. Un espectáculo para todos los gustos, para todos los públicos. Ten en cuenta que la carrera discográfica de Michael la abarcó desde los 5 años hasta los 50 ininterrumpidamente, y yo creo que todo el mundo y todas las familias tienen un pedacito de Michael aquí especial. A quien le gusta el coro gospel, las baladas románticas, la caña de las cañas. Y todo en directo, y todo en directo. Rigurísimo directo durante las 2 horas y media que dura el espectáculo. Oye, pero que yo me he enterado que mi compañero David ha estado con vosotros esta mañana. Sí. Y yo pues soy un poco envidiosa. Entonces a mí me gustaría que me enseñaseis, porque él no lo ha conseguido, pero yo a lo mejor puedo ser parte del ballet. A ver, algún paso. Algún pasito, alguna postura más que nada, las típicas de Michael. A ver, aquí. A ver cómo me tengo que fijar, a ver. Con la rodillita hacia adentro. Muy bien. Y después con la mano sombrero y la mano en el paquete. La típica de toda la vida. Muy bien. Yo Oye, creo que se merece, vamos. Yo creo que más que para el ballet, yo estaría para, a lo mejor para el cartel, para la foto como máximo, me parece. Bueno, yo creo que si hablamos con dirección, algún puesto para... Perdona, pero es que hay otro Michael Jackson. Aquí hay todo lo que tiene que haber en un espectáculo de esta magnitud. Es increíble. Mampuele. Hay que decir. Escucha su voz. Vamos a escuchar un poquito a Mampuele porque merece la pena. Ahí lo vemos. Me voy a acercar, ¿me dejará hablar con él un momento? Claro. ¿Sí? Todo tuyo. Michael, me voy al otro Michael. Increíble. Ay, ahí voy a interrumpir. Michael Chu, voy a decir, Mampuele. El otro Michael, pero también con muchísimo arte. Yo me gustaría saber qué es lo más difícil de imitar al rey del pop. La personalidad. La personalidad, más que la voz, más que cómo baila. Sí. La personalidad. Sí. Bueno, yo he aprendido unas posturas que me ha enseñado Frank. Yo soy fan de Michael, aunque cualquiera que le guste la música puede venir a veros. Y tengo el pelo parecido, creo yo. Así que os propongo que si falláis alguno de vosotros, me llamáis, me dais un toque y vengo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, de momento ellos se quedan aquí, siguen bailando, siguen ensayando. Esta noche en Zaragoza, el rey del pop vuelve a los escenarios. La vuelta al cole trae algo más que gastos, por ejemplo, la presencia de estos engorrosos parásitos, los piojos. Enseguida se lo contamos.